te mandan varias copias del oligo, pero cada una de las copias se va a alinear a las distintas secuencias. Entonces, los oligos degenerados te garantizan que sí va a haber una amplificación, aunque tú no conozcas la secuencia del DNA. Los oligos degenerados son mucho más caros que los normales. Y también son más delicados porque como tienes muchas secuencias, entonces también tienes muchos problemas con las TMs. Entonces yo les sugiero en lo más posible no trabajar con degenerados. Y con oligos tampoco. Sí. Bueno, está otro tipo de PCR que se llama PCR Hot Start. Produce generalmente productos más específicos. En ellos lo que se hace, se someten los tubos a temperatura de naturalización, se colocan en un tubo todos los componentes de la reacción. En ese momento se añade la adena polimerasa y se consigue que los primers no puedan unirse de forma inespecífica a bajas temperaturas. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el último ingrediente que vas a agregar son los oligonucleótidos para que no se vayan y esos se añaden hasta que ya está a alta temperatura para que no tengas amplificaciones inespecíficas. Eso es cuando tienes miedo que tus oligos sean infieles. Sí sucede. Esta otra que es la PCR Touchdown. En ella, en cada ciclo de amplificación, la alineación la vas a hacer 1 grado centígrado más alta para dificultar más y más y más la alineación de los oligos y con eso eliminas productos inespecíficos. Esta otra que esta es la del año del caldo, la RAP, pero desgraciadamente es la que más llevan aquí. Esta se hace con oligonucleótidos. ¿Saben de cuántas pares de bases? 6 pares de bases. Entonces se pegan en un chorro de lugares y el resultado de una RAP es esto. Es un buen de bandas que varía mucho con la temperatura. Entonces las RAP son las que más estandarización requieren en los laboratorios. Porque si te mueves tantito la temperatura o la concentración, obtienes más bandas y ya no sale. Y ya, es que sí, o sea, si ya está estandarizada, pues obtienes ¿cómo se llama? Una huella digital de cómo van las bandas. Pero si le cambias tantito, cambian las bandas y ya valió cheto tu huella digital. Y aunque sea la misma muestra, puedes dar un falso negativo. A mí no me gustan estas, pero desgraciadamente aquí son las que más se utilizan. Está la PCR anidada. Esta básicamente es una PCR de una PCR. O sea, haces una PCR y luego utilizas un segundo par de oligonucleótidos que esté dentro de la secuencia de tu PCR y con este sigues amplificando. Esto se utiliza cuando quieres PCRs más específicas o más sensibles. Y esta es la PCR anidada. Entonces haces tu primera PCR, tienes tu doble cadena, desnaturalizas y luego utilizas otros oligonucleótidos que se van a alinear en un lugar más pequeño y finalmente obtienes entonces un segmento más pequeño que el que obtuviste con la primera PCR. Entonces, básicamente es la PCR de una PCR. Y como es más sensible, también es más fácil que obtengas falsos negativos con la PCR anidada. Y bueno, también existen otros mecanismos que es mutación por PCR. En esta, bueno, por ejemplo, les había dicho del magnesio. Si agregas cantidades industriales de magnesio, puedes mutar tu producto de PCR porque la DNA polimerasa se vuelve loca y empieza a pegar bases donde no debería. Pero también está otra que es más nice, que es la DNA shuffle. ¿Cómo se diga esta cosa? Bueno, ¿en qué consiste? En que haces una PCR normalita y rompes tus productos de PCR y esos productos de PCR rotos los vas a utilizar como primers para hacer otra PCR y entonces con esto induces mutación. Aquí hay un ejemplo de esto.
Una aplicación fue para obtener una proteína CRI. ¿Sí se acuerdan qué es la proteína CRI? CRI de Crystal, de Bacillus thuringiensis. No. Oh, man, todos. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que es entomopatógena, o sea, mata insectos. Y lo hace con una neurotoxina, no es neurotoxina, es una toxina nada más, que se llama CRI. Y mediante PCR Shuffle, la doctora Beatriz Schoenostle en 1997 obtuvo una toxina que es 700 veces más tóxica para el gusano soldado, esos son los gusanos soldados, y 10 veces menos tóxica para otras larvas que no se consideran plagas. Entonces con eso logró una alta especificidad hacia la toxicidad, ¿no? Entonces con esto puedes dirigir algunas mutaciones para obtener resultados como este. Está la PCR in situ, donde haces una PCR pero en el sitio. Ay, ¿a poco? Entonces, ¿a poco? ¿En serio? Sí, entonces lo que haces es que haces cortes ultrafinos de tejido y fijas el tejido en portaobjetos. Aquí está el tejido fijado al portaobjetos, y como lo fijas con cantidades industriales de acetona y etanol, el RNA o el DNA quedan protegidos. Y entonces lo que vas a hacer es que pones la mezcla de reacción. Como es un portaobjetos, tu mezcla de reacción cabe bien en una gota de agua, bueno, en una gota. Entonces pones esto, y lo pones en condiciones de la PCR y amplificas ahí en el sitio. Y así es como se ven estos. Estos son cortes de tejido y así es como se ven las amplificaciones. Obviamente es PCR radiactivo para que se pueda ver la bioluminiscencia. No, la luminiscencia, porque no es bioluminiscencia. Nada más es radiactivo y tan. Y luego también hay veces que lo que haces es que compras anticuerpos contra DNA, y esos anticuerpos se pegan con una fluorescencia, tienen una fluorescencia, y con eso ya tú detectas también esto. Eso es menos loco que usar radiación, pero bueno. Está la micro PCR, donde no extraes el DNA, no tomas ningún protocolo para purificar, nada más agarras, tomas uno de esos para checar la tarjeta de la leche y lo echas en el tubo de PCR, y la misma alta temperatura rompe las células, libera el DNA y tú ya puedes obtener la purificación. También hay exactamente la misma versión, pero cuando trabajas con bacterias, tomas las colonias de las bacterias con un palillo, picas la colonia con un palillo, lo metes el palillo en el tubo de PCR y ya con eso inoculas con bacterias vivas el PCR, haces el PCR y obtienes tu PCR, eso se llama PCR colony. Tampoco necesitas extraer el DNA y ya sirve para identificar qué colonias tienen el transgen que tú quieres. Y bueno, ya para terminar, los cuidados finales. Tener especial cuidado durante los pasos que involucra el traslado del DNA, ya que se puede degradar. Normalmente ya saben que tiene que estar en refrigeración. Limpieza exhaustiva de todas las cámaras donde se lleva a cabo esto, con luz ultravioleta, etanol y bla bla bla. Equipo de protección adecuado, porque no deben de agarrar nada sin guantes. Y los laboratorios que trabajan esto, se trabaja el área blanca, que es la parte más delicada, donde se utiliza equipo de mayor protección. El área gris, que es donde se trabajan la mayoría de los, de los experimentos. Y el área negra, que es donde se trabaja con animales y cosas así. Estas son fotos de mi tesis, estaban... Es que en mis tiempos, como no teníamos cámara, metí la mano con el ratón al escáner. Por eso se ve aquí que está plano, y acá también, que es donde pega con el vidrio. El ratón bien chido, no se movió cuando pasó la luz del escáner. Se portó bien. Y bueno, esto se hace en cabinas de bioseguridad para que no te salgan los zombies, patógenos. Siempre manejas tus controles positivos y negativos. Y todo viene etiquetado para que sepas qué rayos hay en cada uno de ellos. Y ya. Vámonos. Hoy sí vivió la cámara.